Universidad Nacional del Chaco Austral, carrera de Medicina, año 2014. Cátedra, Concepción y Formación del Ser Humano. Alumna, Toman María Josefina. El tema que voy a desarrollar es el desarrollo de los oídos y ojos. El oído forma una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio. En el embrión se desarrolla a partir de 3 partes. El oído externo, que es el órgano que capta los sonidos. El oído medio, un conductor del sonido desde el oído externo hasta el oído interno. Y el oído interno es el que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos. Oído interno. En embriones de aproximadamente 22 días, el oído interno se desarrolla como un engrosamiento del ectodermo superficial a cada lado del rombencéfalo. Estos engrosamientos, las placodas óticas, se invaginan y forman las vesículas óticas o auditivas. Durante el desarrollo, estas vesículas se dividen en un componente ventral que da origen al sáculo y al conducto coclear, y un componente dorsal que forma el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. En la siguiente imagen podemos observar el engrosamiento del ectodermo a cada lado del rombencéfalo, que luego formarán las placodas óticas. También se observa las vesículas óticas y los componentes de este elemento, el componente ventral y el componente dorsal. Sáculo, cóclea y órgano de Corti. Durante la 6ª semana del desarrollo, el sáculo forma una evaginación tubular en su parte inferior. Esta evaginación forma el denominado conducto coclear. Este conducto penetra el mesénquima circundante formando una espiral. El mesénquima que rodea el conducto coclear se diferencia en cartílago. Durante la 10ª semana, esta capa de cartílago experimenta una vacuolización y se forman 2 espacios, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Las células epiteliales del conducto coclear forman 2 bordes, el borde interno, que forma el futuro limbo espiral, y el borde externo forma una fila interior y 3 o 4 filas exteriores de células pilosas. Estas células son células sensitivas del sistema auditivo. Estas células pilosas están recubiertas por la membrana tectoria. En conjunto, las células sensitivas y la membrana tectoria constituyen el órgano de Corti. En la siguiente imagen se puede observar la formación del conducto coclear, formando el espiral, la formación de la rampa vestibular y la rampa timpánica, y los bordes interno y externo del conducto coclear, utrículo y conductos semicirculares. Durante la 6ª semana, los conductos semicirculares tienen un aspecto de vaginaciones aplanadas en la parte dorsal o utricular de la vesícula óptica. Las porciones centrales de las paredes de estas evaginaciones se unen entre sí y desaparecen, lo que origina 3 conductos semicirculares. El extremo de cada conducto se dilata para formar las ramas ampulares y las ramas no ampulares. Las células de las ampollas forman un borde, la cresta ampular, que contiene las células sensitivas que mantienen el equilibrio. Oído medio. La cavidad timpánica y el conducto auditivo provienen de la primera bolsa faríngea. La parte distal de la bolsa, el seno tubo timpánico, origina la cavidad timpánica primitiva. Y la parte proximal de la bolsa forma el conducto auditivo o trompa de Eustaquio. Los huesecillos, el martillo y el yunque
se originan a partir del cartílago del primer arco faríngeo, el estribo a partir del cartílago del segundo arco faríngeo. Estos huesecillos se mantienen incrustados en el mesénquima hasta el 8º mes. Cuando los huesecillos se liberan por completo del mesénquima que los rodea, el epitelio endodérmico los conecta con la pared de la cavidad, mediante estructuras parecidas al mesenterio. En la siguiente imagen se puede apreciar lo explicado anteriormente. Oído externo. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Al principio del 3er mes, las células epiteliales del fondo de este conducto proliferan para formar una placa epitelial denominada tapón meatal. En el 7º mes, este tapón se disuelve y el revestimiento epitelial del suero del conducto participa en la formación del tímpano definitivo. Tímpano o membrana timpánica. El tímpano está formado por el revestimiento epitelial endodérmico en el fondo del conducto auditivo, un revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica y una capa intermedia de tejido conjuntivo que formará el estrato fibroso. El pabellón auricular se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo. Estas proliferaciones mesenquimatosas, denominadas montículos auriculares, se encuentran 3 a cada lado del conducto externo. Posteriormente se fusionan y forman el pabellón auricular definitivo. Desarrollo de los ojos. Cúpula óptica y vesícula del cristalino. En el embrión, los ojos aparecen a los 22 días como un par de surcos a los lados del prosencéfalo. Estos surcos forman unas evaginaciones denominadas vesículas ópticas. Las vesículas ópticas comienzan a invaginarse y forman la cúpula óptica. La cúpula óptica está formada por una capa externa e interna, las cuales están separadas por el espacio intrarretiniano. Este espacio luego desaparece y las dos capas se unen. La invaginación también afecta a la parte central de la superficie interna, formando la fisura coroidea. Durante la 7ª semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la cúpula óptica se convierte en una abertura circular, la futura pupila. Las células del ectodermo superficial están en contacto con la vesícula óptica y forman la placoda cristaliniana. Esta placoda se invagina para transformarse en la vesícula de cristalina, retina, iris y el cuerpo ciliar. La retina contiene una capa externa denominada capa pigmentada, una capa interna o neural, la cual contiene una porción óptica de la retina, la cual se diferencia en elementos receptores de la luz, los bastones y conos. Y la porción ciega de la retina se divide en una porción irídea de la retina, que forma una capa del iris, y la porción ciliar de la retina, que contribuye a la formación del cuerpo ciliar. En la siguiente imagen podemos observar la capa interna y externa de la retina y la diferenciación de las distintas capas. Luego de la formación de la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior comienzan a alargarse y forman fibras. Hacia el final de la 7ª semana, estas fibras primarias del cristalino alcanzan la pared anterior de la vesícula del cristalino. Coroides, esclerótica y córnea. Al final de la 5ª semana, el primordio ocular está completamente envuelto por mesénquima laxo. Este tejido presenta una capa interna que forma una capa pigmentada, muy vascularizada, que se conoce como coroides. La capa externa se desarrolla para formar la esclerótica y tiene continuidad con la dura madre.
La diferenciación de las capas mesenquimatosas que recubren la cara anterior del ojo es distinta. La cámara anterior divide el mesénquima en una capa interna situada delante del cristalino y el iris, denominada membrana iridopupilar, y una capa externa que es continua con la esclerótica, la sustancia propia de la córnea. Por esta razón, la capa córnea está formada por una capa epitelial derivada del ectodermo superficial, la sustancia propia o estroma, una capa epitelial que rodea la cámara anterior. La otra capa es la cámara posterior, que se encuentra por detrás del iris y por delante del cristalino y el cuerpo ciliar. Ambas cámaras se encuentran comunicadas entre sí y contienen un líquido llamado humor acuoso. Cuerpo vítreo. El mesénquima, que rodea el primordio ocular, invade el interior de la cúpula óptica a través de la fisura coroidea y forman una red de fibras entre el cristalino y la retina. Los espacios de esta red se rellenan posteriormente con una sustancia para formar el cuerpo vítreo. Formación del nervio óptico. La cúpula óptica está conectada con el cerebro a través del tallo óptico, que contiene un surco denominado fisura coroidea. Durante la séptima semana, la fisura coroidea se cierra y se forma un túnel en el interior del tallo óptico. A causa del crecimiento de las fibras nerviosas, la pared interna del tallo crece y las paredes internas y externas del tallo se fusionan. Luego, el tallo óptico se transforma en el nervio óptico. En la siguiente imagen, observamos la formación del nervio óptico. Muchas gracias.